Bueno, pues vamos a ello. Los que lleguen tarde se perderán un poquito, pero bueno, me presento. Soy Álvaro Pérez Pla y trabajo en Open Value. Soy el responsable de formación y de investigación. Y bueno, también digamos que el director de Acumen Academy en España, que es una academia bueno, que hemos decidido traer aquí a España desde Open Value porque pensamos que podría llegar a traer mucho valor. Os voy a contar brevemente qué es lo que estamos haciendo en Open Value, qué es lo que hace Open Value y bueno, por qué hemos decidido traer esta iniciativa del Fondo de Fundaciones a España junto con ANESBAT y con Ship2B, a la que se han sumado pues, un montón de fundaciones. En Open Value, para los que no lo conozcáis, bueno, pues lo que hacemos es promover y divulgar la inversión de impacto. Es una fundación familiar que nace hace más o menos unos 15 años y en esos 15 años hemos hecho un viaje bastante grande desde en un principio invertir, bueno, más bien donar a proyectos de filantropía tradicional, a darnos cuenta de un tiempo por distintas, bueno, pues por diferentes experiencias que tuvimos, de que realmente, bueno, pues se alineaba más con nuestros valores lo que es la inversión de impacto. Hace 15 años, 20 años no se conocía muy bien lo que era la inversión de impacto, ¿no? Y Open Value Foundation nace en un primer momento como un proyecto, digamos, de filantropía, porque un matrimonio decide, Francisco García Paramés y María Ángeles León, deciden que cuando se casan, pues van a donar parte de lo que ingresan a temas de filantropía. Después de invertir, de donar, de donar en varios proyectos, no consiguen ver el impacto y hay veces que tienen pues, experiencias un poco más negativas y se dan cuenta de que realmente eh, pues, quieren hacer un parón y ver realmente que existe dentro de la filantropía, ¿no? Porque lo estaban haciendo de una manera un poco desinteresada, como lo podríamos hacer cualquiera de nosotros o cualquier persona, ¿no? Y empiezan a investigar y conocen a personas como es Jacqueline Novogratz, la fundadora de Acumen, o Bill Drayton, el fundador de Ashoka, o Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz, con sus proyectos diversos, y empiezan a ver que realmente existe mucho más mundo allá de la filantropía y que existe innovación dentro de lo que es la filantropía, ¿no? Y en 2007-2008 ya empiezan a invertir en algún proyecto a través de algunos de estas organizaciones, invertir en algún proyecto de alguna empresa social, ¿no? Que es lo que es más fácil y reconocible de lo que hace la inversión de impacto. A partir de ahí, lo hacen de una manera pues como muy silenciosa, como puede ser en general lo que se suele hacer en proyectos o en fundaciones más familiares o corporativas, sin contar mucho lo que hacían. Y después de un tiempo lo que se dan cuenta es que realmente todo el aprendizaje que habían tenido a lo largo de varios años, que es la inversión de impacto, merecía la pena ser compartido para que otras fundaciones y otras corporaciones se sumasen y otras fundaciones se sumasen, ¿no? a esta nueva vertiente de hacer filantropía. Entonces, bueno, se da un giro en 2015 más o menos y empiezan a promover y más bien a divulgar todo lo que estaban haciendo, ¿no? Y en ese sentido, pues ahora mismo lo que hacemos a día de hoy en la fundación es, por un lado, invertir en o proyectos sociales de fundaciones que tienen una vertiente de búsqueda de sostenibilidad de los proyectos en sí, o bien invertir en fundaciones o otros, digamos, mecanismos, otros organismos que lo que hacen es promover la inversión de impacto, bueno, pues a través de la financiación, aceleración, incubación de iniciativas en este sentido, ¿no? Empresas sociales, por así decirlo. Por un lado hacemos eso, ¿no? Lo que hablamos es que nuestro lema es que abrimos oportunidades y abrimos mentes. La parte de oportunidades sería en esta parte en la que realmente lo que hacemos es financiar proyectos o empresas sociales. Y por otro lado, hablamos de abrir mentes, que es esa parte de divulgación de lo que hacemos, ¿no?
para que otras personas se sumen y conozcan. En esa parte de divulgación lo que intentamos hacer es fomentar el ecosistema a través de eventos, financiamos eventos y realizamos eventos nuestros propios. También hacemos formación, que ahí es donde estoy yo más metido, ¿no? Y en la formación lo que intentamos hacer es o bien transformar organizaciones que vienen haciendo filantropía o inversión de la manera más tradicional, intentando acercarles este nuevo concepto que es la inversión de impacto, para que poco a poco vayan adquiriendo estas prácticas y pues digamos, las integren dentro de sus estrategias. Y en ese sentido, en esta parte de abrir mentes y en esta parte, digamos, de formación es donde encajó muy bien hace un año y medio, cuando empezamos a hablar del Fondo de Fundaciones. El Fondo de Fundaciones para nosotros es una iniciativa que es clave porque es nuestra apuesta más sólida por intentar divulgar y fomentar la inversión de impacto en el mundo de las fundaciones más tradicionales, ¿no? Conocimos esta iniciativa porque se estaba realizando en Brasil y empezamos a hablar con la persona que había liderado el proyecto en Brasil, el Fondo de Fundaciones en Brasil. Y poco a poco nos fuimos dando cuenta de que aquí en España había cada vez más inquietud por parte de las fundaciones de lo que era la inversión de impacto y que había algunas fundaciones que ya estaban probando cosas muy parecidas. Pero lo que vimos en el Fondo de Fundaciones era una oportunidad para que, digamos, fundaciones pudiesen aprender lo que es la inversión de impacto, pero haciéndolo realmente, ¿no? Teniendo la experiencia en primera persona de lo que es la inversión de impacto. El Fondo de Fundaciones es, digamos, una experiencia que en este primer año lo que ha sucedido es pues, una formación de unos 5 meses, que luego os contaremos en más detalle, y a partir de esa formación ha habido un espacio de co-creación con todas las fundaciones que han pasado por este programa de formación, digamos, en el que damos las bases de cómo funciona la inversión de impacto a nivel general. En ese momento ha habido un proceso de co-creación de cómo querríamos, digamos, cada una de las fundaciones participar en una experiencia práctica de invertir en empresas sociales o en proyectos de sociales que generasen, por así decirlo, un retorno, ¿no? Y hablaremos mucho de qué es la inversión de impacto, ¿no? Y la Venture Philanthropy, porque la Venture Philanthropy es más lo que se acerca a lo que estamos haciendo, promoviendo más en el fondo de fundaciones. Y bueno, en grandes rasgos, digamos que eso es como entendemos nosotros el Fondo de Fundaciones. Estamos súper ilusionados con esta iniciativa. Este primer año ha sido un éxito que se uniesen pues una serie de fundaciones que ya tienen mucho recorrido y fundaciones muy diversas que igual son menos conocidas, pero que también están apostando por estas técnicas innovadoras para conseguir una sostenibilidad en sus proyectos y en su presupuesto, ¿no? Y bueno, pues empezamos a hablar con ANESBAT hace ya un año y pico y también con la Fundación Ship2B. Y bueno, pues quiero también dar la palabra a Cristina y a Eduardo. Eduardo primero, ¿no? Yo creo. Y a partir de ahí ya os contamos un poquito más en detalle cómo ha sido esta experiencia. Muchas gracias, Álvaro. Siempre muy interesante el trabajo que hacéis desde Open Value. Antes de empezar voy a animar a quienes están escuchándonos que desde ya podéis hacer preguntas. Nuestra idea es al final poder abrir un turno de preguntas, pero viendo que no somos tampoco muchísimas personas, creo que podemos ir también valorando en cada momento el poder abrir pues, cuestiones, temas que nos hayáis planteado, que os inquieten sobre lo que estamos hablando directamente o todo lo que pueda ser relacionado, ¿no? Lo iremos repitiendo, pero no, en principio no sabíamos cuántas personas ibais a participar y por eso bueno, hemos tenido una programación abierta a vosotras y vosotros que estáis escuchándonos, que sois los que más nos interesáis, ¿no? Yo muy brevemente, porque seguramente podamos entablar una conversación más interesante más adelante, os menciono una pincelada sobre la Fundación ANESBAT, que tiene ya más de 50 años de historia
y que en esos más de 50 años pues he tenido un recorrido basado siempre o cercano siempre a la innovación, ¿no? Desde sus inicios hemos estado volcados principalmente en atender los problemas sanitarios, ¿no? Mejorar la vida de las personas en todo lo relacionado con su salud. Y por no contaros todo el rollazo de 50 años de historia, permitirme que vaya a lo más actual y centrado en el tema que es cómo hemos llegado nosotros a este tema de las inversiones, ¿no? Y la inversión de impacto en este mundo. Se produce porque en los años anteriores a 2015, en un periodo de reflexión, nos damos cuenta que una fundación como la nuestra, con una buena base social, ¿no? O una amplia base social, pero con recursos limitados, como lo tenemos todas, no habíamos tenido el impacto, no habíamos conseguido quizá todo lo que podíamos esperar durante esos más casi 50 años de historia. Y esa reflexión nos llevó a hacer cambios significativos, principalmente dos, ¿no? Dos cambios que van los dos en la misma línea, cambios que van en la línea de tener mayor impacto, ¿no? Con los recursos que tenemos, las capacidades que tenemos. Por un lado, con los recursos que obtenemos de nuestros socios y socias, ¿no? En la parte, digamos, más de filantropía o donación, en los proyectos que hacemos en terreno, decidimos centrar nuestra atención solo en África subsahariana y solo en enfermedades olvidadas. Con ello nos obligó a cerrar la presencia de más de 19 países, ¿no? y centrar toda nuestra atención y recursos ahí, intentando pues, tener mayor impacto, ¿no? Pero dejando eso un margen y si interesa más adelante podemos entrar, pero en este periodo de reflexión también surgió el interrogante de qué hacer con un fondo patrimonial, con un patrimonio amplio que tenía la Fundación, que queríamos también poder destinar a nuestra misión. Y de ahí surge la reflexión y surge la decisión de empezar a trabajar para destinar todo nuestro fondo patrimonial a inversiones socialmente responsables. Este periodo se inicia en el 2015 y ya en el 2019, el año pasado, conseguimos que el 100% de nuestras inversiones fuesen socialmente responsables. Con ello dimos un paso, creo que muy importante en cuanto a maneras de hacer, formas de hacer. Todo este proceso viene avalado desde su inicio por nuestro patronato y por un consejo asesor de personas expertas en la materia que nos han estado acompañando desde el principio. Y todo este aprendizaje desde que el 2015 hasta el 2019 y que continúa todavía, por supuesto, nos planteamos ya en el año pasado que nos gustaría compartirlo, que nos gustaría enseñarlo, ¿no? Porque creemos que puede ser útil para otras fundaciones o otras entidades que puedan encontrarse en nuestra misma situación. Y en ese periodo nos dimos cuenta también que los pasos que nosotros habíamos dado con sus dificultades y con sus puntos positivos venían acompañados también de una necesidad interna y una detección de necesidad externa, ¿no? De formación. Creo recordar, casi 2 años, ¿no? Que se presentó precisamente la Asociación Española de Fundaciones un estudio sobre fundaciones familiares y uno de los puntos a destacar en este aspecto decían que necesitaban más formación. Bueno, todo ello y también un poco el contacto que tuvimos por otras vías con Open Value Foundation, pues nos llevó a decir que sí a su invitación, ¿no? Una invitación fabulosa a participar en un proyecto como este de Fondo de Fundaciones, que no solo nos pareció interesante promocionar por sus objetivos, ¿no? y en cuanto a la formación, sino por sus objetivos finalistas de contribuir a crear algo, contribuir a participar en que exista un impacto social mejor en algún punto, ¿no? Y esto lo veremos con la empresa SL, ¿no? que se ha creído, que nace del fondo, que luego hablaremos. Nos parece que es un proyecto muy completo. Nos involucramos. Algo que Open Value y Anesbaz ha hecho involucrándose es también cubrir los costes de todo el proceso,
porque creíamos que teníamos que ofrecer, como promotores de la iniciativa, teníamos que ofrecer a las fundaciones participantes, digamos, por continuar un riesgo cero, ¿no? Que su participación en la formación fuese todo beneficios y que posteriormente tuviesen la oportunidad, ¿no?, de participar en la continuidad del programa, pero que la parte de formación le supusiese un riesgo cero si finalmente les parecía interesante y su apuesta era por continuar, ¿no? También me adelanto a indicaros que tanto por parte de Open Value como por parte de ANESBAF hay interés en hacer una segunda edición el año que viene, en la cual también mantendremos estas condiciones, como no. Y ahora que estarán todas las fundaciones que estéis presentadas o invitadas, por supuesto, y las que más adelante puedan escucharnos. La oportunidad de participar en un programa como este para una fundación como ANESBAF también significa poder estar cerca, poder compartir con otras muchas fundaciones problemas que nosotros hemos pasado, problemas que ellas están viviendo, situaciones que nos han sido muy presentes durante todos estos meses y que nos han hecho no solo mejorar, ¿no?, en nuestro conocimiento, sino abrir nuevas vías de colaboración, ¿no?, abrir nuevas vías de trabajo y de conocimiento de lo que es el día a día de estas fundaciones, de lo que es el funcionamiento de estas fundaciones, con lo cual realmente estamos muy contentos de haber promovido esta iniciativa, no solo lo que ha supuesto por la parte de formación y el resultado final del impacto, sino por todo lo que hemos aprendido y todas las relaciones que hemos construido, ¿no?, de colaboración con el resto de fundaciones a las que, bueno, pues les tenemos mucho que agradecer en ese sentido, ¿no? Y de las personas que más hemos aprendido, que seguramente también vosotras aprenderéis, es Cristina, ¿no?, de la Fundación SIP2B, a la que doy paso yo ahora, que nos hable un poco también de cuál ha sido esa participación en el foro. Gracias, Eduardo, no me esperaba ahí el piropo. Gracias a los dos y sobre todo a vuestras organizaciones ANESBAF y Open Value por contar con nosotros también como colaboradores en esta iniciativa. Buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Cristina San Salvador y trabajo como directora de expansión y nuevos programas en la Fundación SIP2B y hago un poco como ellos. Os cuento un poco, por si no lo conocéis, cómo nace SIP2B y a qué nos dedicamos, y ya enlazo de por qué nos unimos a ANESBAF y Open Value en un proyecto como este, que sin duda pues, ha merecido mucho la pena y que esperamos también que sigan los años posteriores. Entonces, bueno, SIP2B nace como fundación hace unos 7 años en Barcelona. La montan 3 personas, Xavi Pont, Clara Navarro y Maite Fibla, y ellos han trabajado en todos los sectores, sector privado, social, público, académico, entre los 3, y se dan cuenta que no terminan de poder fomentar el emprendimiento social desde ninguno de ellos, ¿no? Hace pues una década, todavía a veces cuesta ahora, pero hace una década pues era todavía más complicado. Entonces montan la fundación entre los 3 desde cero, no es una fundación como las anteriores, familiar o que tenga un patrimonio o que sea de una corporación, así que es más bien una empresa, pero sí que eligen la figura de fundación porque les parece que debe ser sin ánimo de lucro y que lo quieren instrumentalizar así, ¿no? Entonces empiezan trabajando sobre todo como aceleradora de proyectos de impacto social. Se dan cuenta que igual no hay proyectos de este tipo porque nadie los acompaña de la manera específica que lo necesitan. Hay aceleradoras normales, vamos a decir así, pero no de impacto. Y luego con el tiempo, al cabo de 2 o 3 años, se dan cuenta que por mucho que les acompañes a los proyectos en sus reflexiones, si no hay una cierta financiación, pues tampoco solucionas el problema. Y entonces montan una primera red de Business Angels y un primer fondo de 4 millones de euros para, además de acelerar, poder invertir, ¿no? Y otra línea de trabajo que está muy presente desde el principio es que se dan cuenta que hay que trabajar en el ecosistema, ¿no? Porque para hacer un cambio de esto pues hacen falta muchos agentes, y desde el principio también montan el evento del Impact Forum, que al principio era un evento muy pequeñito, pero que este año ya ha sido un evento muy grande para el sector, ¿no? Y más o menos SIP2B es esto. Cuando yo me incorporé hace 1 año y medio o así, era esto, pero ahí se dieron 2 cambios importantes hace 1 año y medio. Uno, que decidieron constituir una gestora de fondos y montar ya un fondo mayor de 40-50 millones de euros que están intentando cerrar ahora.
Y por otro lado, que el tema del Venture Philanthropy, que lo comentaba Álvaro, que era todavía más desconocido que la inversión de impacto, pues ya había llegado el momento de abordarlo, ¿no? Porque la inversión de impacto todavía es un niño pequeño en nuestro país, pero por lo menos ya es un niño pequeño y no un bebé, ¿no? Entonces, ahí entro un poco en el Venture Philanthropy, que luego lo hablaremos, pero básicamente yo suelo decir que es una estrategia de financiación que lo que hace es primar el impacto social. O sea, tú pones el impacto social en el centro y lo que haces es buscar la herramienta financiera que mejor se adecua. Si puede ser una inversión o una deuda, perfecto, por el sentido de que luego puedes reciclar ese dinero y volverlo a utilizar, y por la sostenibilidad, pero si tiene que ser una donación, sigue siendo una donación, pero se intenta aplicar la misma lógica que en una deuda o una inversión, ¿no? Maximizar impacto social. Si es deuda e inversión, pues además de maximizar impacto, pues obviamente intentas que esa deuda o esa inversión vuelva, ¿no? Pero suele ser un enfoque a largo plazo, pone el impacto realmente en el centro, asume mucho más riesgo y por eso es Venture Philanthropy, porque ni es Venture Capital ni es Philanthropy. Si sale bien, pues puede ser una inversión, pero si sale mal, digamos, y no se devuelve, es una donación, ¿no? Y luego no es solo si sale bien o mal en cuanto a si se devuelve o no, sino que es muy importante, como os decía, el impacto social. Sería un fracaso que te lo devolvieran y no se hubiera generado el impacto social que te prometieron, casi mayor que el contrario, ¿no? Entonces, bueno, desde Seed2B hemos formado un área en estos temas y principalmente ahora tenemos dos programas. Uno es el B-Value, que lo que hace es acompañar a entidades sociales sin ánimo de lucro, y ahí seguimos utilizando la figura de la donación, pero esta donación inteligente que os decía. Y luego hemos montado un programa nuevo que lo hemos llamado este año, es un piloto apoyado por Rethinkers, así que se llama Rethinkers for Impact, pero que el año que viene ya será algo mayor, apoyado por más partners y será el Scale for Impact, y este es el que intentará acompañar a proyectos con un fondo de préstamos blandos o inversión de capital paciente. Seguramente muchos igual tengan que pasar primero por el otro programa o lo que fuera, ¿no? Entonces, aquí, naturalmente, el partner ideal es una fundación. O sea, de hecho, con todos los partners que nos apoyan en todos estos temas, además de la propia Open Value que está aquí presente y que fue una de las primeras que creé yo en estas cosas, pues son la Fundación Banco Sabadell, la Fundación BBK, la Fundación Repsol incluso. Entonces, es verdad que las fundaciones, yo siempre digo lo mismo, para mí son las que tienen que apostar por esta Venture Philanthropy, ¿no? Porque un inversor, pues aunque meta el impacto, sigue siendo un inversor, y esto de asumir un riesgo muy elevado y ceder rentabilidad por impacto, pues es más difícil, ¿no? Y las fundaciones, pues yo creo que pueden ayudar mucho a fortalecer todo este área de medio y ayudar al mundo de lo social a ser más sostenible y sostener su impacto e incluso escalarlo y crecerlo, ¿no? Entonces, bueno, por eso realmente nos unimos encantados a la iniciativa del Fondo de Fundaciones, porque estaba totalmente alineado con lo que queríamos hacer y desde luego pues no se nos ocurría mejor partner que la Fundación Open Value, que ya conocíamos, y la Fundación ANESBAD, que de hecho yo a nivel individual estoy en Bilbao, muy cerca de la Fundación ANESBAD, y ya éramos como viejos compañeros de antes, así que la verdad que no podíamos dudar. Y respecto al fondo, me uno un poco a lo que han comentado, ¿no? Yo creo que es muy buena iniciativa para que las fundaciones puedan explorar sin miedo todo esto, ¿no? Porque es algo que gracias al apoyo de Open Value y de ANESBAD, pues te dan una formación gratuita de mucho valor, y luego puedes experimentar con un ticket pequeñito y con un fondo pequeñito, y luego ya, pues si quieres hacer algo propio o destinar más dinero, pues hay otros mecanismos, ¿no? Yo en el día a día, cuando intento convencer a alguna fundación que nos utilice como intermediaria, muchas veces te encuentras que el problema es ese, ¿no? Es conceptual, es que esto me da vértigo. Entonces, creo que una iniciativa como esta es una forma muy buena de quitarte todos esos miedos, de aprender, de probar en un entorno bastante seguro con otros como tú, y luego ya decidir si esto es el camino que tú eliges o es otro, porque de hecho ANESBAD ha comentado muy rápido, pero hay otros, como utilizar el patrimonio para hacer inversión socialmente responsable o inversión de impacto, que también las fundaciones podemos hacer mucho ahí. Y lo único que nos queríamos subir al barco como fuera, pero no teníamos la suerte de tener fondos, porque ya os decía al principio que no somos una fundación empresa. Entonces cada año hay que levantar el presupuesto para cumplir con nuestra misión social. Entonces lo que propusimos fue que colaborábamos en especie. Entonces, bueno, me alegro ver
que la colaboración en especie, Eduardo, ha sido positiva y entonces personalmente a mí me ha tocado impartir algunas de las sesiones y asesorar un poco en la constitución del fondo y nada, por mi parte realmente agradeceros la oportunidad porque ha sido un proyecto muy bonito, esperamos estar el año que viene también y si hay fundaciones en el público, veo que me quedan todavía un par de minutillos, por subrayar el mensaje, yo antes de entrar en Sip2B trabajaba en la BBK y como conocéis muchos, la BBK era una antigua caja de ahorros y tenía un presupuesto muy grande de 30 millones de euros a fondo perdido en un territorio pequeñito que es Vizcaya, que tiene 1.100.000 habitantes, ¿no? Y un poco lo que vi allí es cómo efectivamente esto puede pasar en cualquier fundación, así de grande o pequeña, ¿no? En España no había llegado todavía y en Euskadi tampoco todos estos conceptos hace 5 años. Entonces, ahora, pues todas las que han participado en esta iniciativa, mis compañeros de mesa y otras muchas ya saben, pero hay muchos que todavía no. Entonces, ver cómo sigues dando ese dinero a fondo perdido, los 30 millones, pero empiezas a hacerlo de una manera estratégica, a medir impacto e incluso, ¿por qué no?, a preguntarte en un momento determinado si puede haber modelo de negocio, pues la verdad que ahora lo vivo desde Sip2B ayudando a otras fundaciones, pero cuando estás tú en la fundación haciéndolo, claro, necesitas apoyo. Yo también busqué en aquel momento a personas que me apoyaran, la propia Sip2B, ESADE y otros muchos, ¿no? Pero es que realmente ves que cumples mucho más tu misión y que las entidades sociales a las que apoyas y los beneficiarios, aunque al principio igual no lo entienden, porque empiezas a pedir muchos indicadores o a hacer preguntas raras de, oye, ¿y tu modelo de negocio? Pero enseguida, en cuanto lo explicas y trabajas juntos, le ven el potencial, ¿no? Entonces, bueno, para las fundaciones que estéis, ya os digo que creo que este es el camino y que creo que el Fondo de Fundaciones puede ser una primera parada. Y a ver, esperemos que al final del día de hoy pues, más se unan a este camino. Así que nada, muchas gracias y creo que ahora vuelve Álvaro a contaros un poco el detalle del programa en sí mismo, que igual para estas alturas ya os hemos generado un cierto interés. Así que nada, Álvaro, te dejo. Gracias, Cristina, y gracias, Eduardo. Bueno, yo voy a coger lo que había dicho Eduardo antes, que nos encantaría que cualquier pregunta que tengáis, luego vamos a tener un hueco como para resolver esas preguntas, pero que siendo los que somos, estaríamos encantados de que nos vayáis poniendo las preguntas en el chat y que las podemos ir resolviendo según vayan saliendo probablemente. La idea es ahora presentaros un pelín lo que es la formación y hablar un pelín más concretamente de lo que ha sucedido a lo largo de este año. Y luego vamos a tener la oportunidad de escuchar a Marta Cuesta de Soñar Despierto y Mariana González de Oxfam, que son dos fundaciones que han formado parte de toda esta experiencia y nos van a contar ellas de primera mano pues cómo lo han vivido, ¿no? Voy a compartir pantalla, un segundo. Deberíais de estar viéndola ahora, ¿no? ¿Es así? Solo veo a Eduardo así, ¿no? Vale, fenomenal. Vale, pues simplemente contaros un poquito, ¿no?, lo que es la formación que impartimos, ¿no? Bueno, pues como hemos estado comentando tanto Cristina como Eduardo como yo, la idea de esta experiencia es que, en primer lugar, se experimente en la práctica, que se adquieran una serie de conocimientos, luego que se experimente en la práctica acompañado por una serie de fundaciones, pero en última instancia la idea o lo ideal sería que esas fundaciones que han visto el potencial en la inversión de impacto y en la Venture Philanthropy empiecen a desarrollar sus propias inversiones, más allá de lo que es la inversión en el propio fondo de fundaciones, ¿no?, que es al final en lo que ha acabado ocurriendo al final del año, que todas estas fundaciones han puesto un capital y conjuntamente han constituido una SL, han creado un capital conjunto y se han establecido unos mecanismos y unos comités de decisión para invertir en distintas empresas sociales. Para llegar hasta ese punto, que es en el punto en el que estamos en la constitución de la SL, y eso lo vamos a abordar después, hemos pasado por una formación previa. Y os voy a contar mínimamente en qué ha consistido esta formación, ¿no? La formación han sido 35 horas, dividido en 5 sesiones online, todas más o menos de una duración de unas 2-3 horas, dependiendo un poquito de cada sesión. Es verdad que estaban pensadas para hacerse presencialmente, pero tuvimos la oportunidad de hacer la primera en febrero de este año y luego ya el resto lo hemos tenido que pasar a virtual.
Y la verdad es que la experiencia ha sido muy positiva de todas maneras y casi que más fácil, ¿no? Para muchas fundaciones que venían de distintas partes de España y que pues, podía llegar a ser un inconveniente viajar hasta Madrid para una sesión de 2-3 horas. Normalmente estas sesiones las hacemos los viernes por la mañana, un viernes al mes más o menos, durante pues eso, unos 5 meses prácticamente. Algún mes hemos hecho 2 sesiones en vez de una, pero básicamente eso es un poco lo que es el formato. Y lo que tenemos gracias a estas 3 organizaciones que ya llevan tiempo haciendo la inversión de impacto, pues es una red de personas expertas en la materia, en distintas materias, que han sido los que han venido a dar cada una de estas partes de contenido, digamos, ¿no? A la vez que dábamos bastante teoría, en general lo que hemos hecho es un enfoque muy práctico de cada una de las materias. En el momento en el que íbamos dando algo de contenido, la idea era que se fuese aterrizando tanto a nivel cada uno individual de sus fundaciones, que hiciese ese ejercicio de reflexión de cómo veía determinadas cuestiones o de cómo, digamos, hacía distintas prácticas en su fundación, para luego compartir con el resto de fundaciones y aprender de ese intercambio de conocimiento, ¿no? También. Muy práctico también en el sentido de que las fundaciones en sí tienen muchísimo conocimiento de algunos de los temas que impartimos y han sido integrantes de las fundaciones que formaban parte de la experiencia de aprendizaje los que a su vez han sido formadores en algunos casos, si ellos eran expertos y han preparado ellos las sesiones para que el resto de participantes pudiesen aprender de su experiencia, ¿no? Hemos visto muchísimo contenido a lo largo del año, pero digamos que lo hemos querido resumir en estos puntos que veis aquí a la derecha, ¿no? Empezamos viendo lo que son las teorías del desarrollo, de dónde vienen las distintas, digamos, escuelas que históricamente han promovido el desarrollo social, y cómo han ido pues, evolucionando estas escuelas hasta el momento actual y las distintas tendencias que existen ahora mismo y distintos puntos de vista que existen ahora mismo en cuanto al desarrollo social, ¿no? Después ya casi que aterrizamos en lo que es una vertiente que está muy, digamos, al día, que es el emprendimiento social, y abordamos distintas cuestiones de cómo funciona una empresa social, las características de la empresa social, lo que, digamos, tiene que tener un emprendedor social para realmente tener éxito y el tipo de cuestiones que, digamos, vemos importantes tener en consideración a la hora de considerar una empresa social como un mecanismo para generar impacto, ¿no? A partir de ahí hablamos también de todo lo que es la Venture Philanthropy, la inversión de impacto. Ya os ha contado un poco Cristina lo que es la Venture Philanthropy. La inversión de impacto, al fin y al cabo, es un mecanismo de inversión que podría ser, podríamos escoger distintas herramientas, pues desde un préstamo a un préstamo convertible hasta pues invertir, digamos, en el equity de una empresa. Con la idea de que al final lo que estás invirtiendo es en el impacto, estás invirtiendo en una empresa o en un proyecto que va a generar un impacto y que a su vez te va a devolver el dinero de vuelta y vas a poder reciclarlo. Es un tipo de inversión que se considera como muy paciente, porque digamos que se presupone que para generar un impacto y a la vez poder devolver el dinero, pues digamos se va a tener cierta flexibilidad en lo que es los términos de devolución del préstamo, o cuando inviertes en una empresa social en lo que es el capital social de la empresa, también es probable que tengas que esperar más tiempo, es menos líquido, digamos, ¿no? Porque todavía lo que es el ecosistema no está tan desarrollado. Y vamos viendo todo lo que es el proceso de due diligence, digamos, y el proceso de la inversión de impacto en sus distintas fases, las distintas cosas que hay que tener en consideración, y ponemos casos prácticos en los que vienen pues, inversores de impacto, fondos de inversión de impacto, a contarnos de primera mano cómo tienen ellos montado el proceso de inversión de impacto y el due diligence, ¿no? Después de eso también miramos un poco lo que son las partidas presupuestarias de cada una de las fundaciones,
que están formando parte de la experiencia para ver realmente el alcance o el dinero que se podría llegar a disponer para este tipo de financiación. Y también explicamos pues, bien pues, cómo hacer un análisis financiero de una empresa, porque hay veces que las fundaciones tampoco es que, digamos, se hayan metido o sean expertas en este tema, ¿no? Hay algunas que sí, hay otras que no tanto, y damos conocimientos pues, por parte de distintos expertos de cómo analizar empresas o cómo analizar proyectos sociales desde el punto de vista financiero también, ¿no? Vemos las distintas herramientas de inversión que existen en lo que es la inversión de impacto y la Venture Philanthropy, y nos metemos a lo que es la medición de impacto, que en este caso, pues como os digo, aquí hay muchísima experiencia por parte de las fundaciones y vamos viendo desde lo que es la materia de orden lógico hasta lo que es la teoría del cambio y distintas herramientas como es el IMP o como son los IRIS Plus o otras distintas herramientas que se utilizan hoy en día para medir el impacto como estándares, digamos, básicos me va a salir ahora, pero bueno, de criterios, digamos, en los que poder medir, ¿no? Estándares. También vemos un poco los ODS y por último intentamos construir un poco lo que va a ser la teoría de inversión de cada una de las fundaciones y también, digamos, de lo que es la teoría de inversión que va, digamos, a mover el espíritu de lo que es el fondo de fundaciones, ¿no? Estudiamos diferentes casos de inversión como para ver en práctica qué es esto de la inversión de impacto y en general lo que vemos que ha sido muy enriquecedor, como os comentaba, es que cada una de estas fundaciones puede explicar lo que está haciendo ya en temas, se van dando muchas fundaciones, pues ya de por sí han tenido experiencia o cuando les contamos lo que es la inversión de impacto, la Venture Philanthropy, dicen, pues lo que estoy haciendo yo en realidad va muy encaminado o tiene muchísimo que ver con esto y ahora le doy nombre, ¿no? Y ese intercambio de conocimiento entre las fundaciones ha sido lo que más ha enriquecido realmente la experiencia, ¿no? Han participado más o menos unas 15 fundaciones este año, pues aquí tenéis unas cuantas. En definitiva, eso es lo que ha sido el proceso de formación y después de junio ha habido un proceso de seguimos todavía con este proceso, ¿no? De lo que es la consolidación de todo lo que hemos aprendido en crear una estructura legal en la que se pueda poner en práctica todo lo que hemos aprendido de manera conjunta, con la idea de que después de ese aprendizaje al hacer, pues cada una de estas fundaciones también lo pueden llevar cada uno a sus planes individuales en sus fundaciones, montar sus propios fondos de inversión o ver de qué manera pueden o ven en práctica que pueden seguir realizando este tipo de actividades. Como no veo el reloj, voy a dejar de compartir. Más o menos he hecho esos 10 minutos, me pasa un pelín, pero bueno, me gustaría ya dar paso. Creo que Marta nos va a contar un poquito, en primer lugar, pues cómo ha sido la experiencia para una fundación como Soñar Despierto. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, yo antes de nada me presento, soy Marta Cuesta, soy la directora general de la Fundación Soñar Despierto. Os voy a contar un poquito primero lo que hacemos y cómo somos para que nos localicéis un poco en el mapa y luego os cuento un poco nuestra experiencia en esta iniciativa. Bueno, la Fundación Soñar Despierto es una fundación que está ahora mismo en Madrid, en Barcelona, en Valencia y en Sevilla. Y nosotros colaboramos directamente con los centros de acogida donde viven niños que por distintos motivos pues han tenido que ser separados de sus familias y están viviendo en residencias infantiles como medida de protección. Nosotros desde Soñar Despierto siempre hemos tenido el foco muy puesto tanto en la educación de estos niños desde que viven en los centros de acogida a través del apoyo escolar a medida que se van haciendo mayores con programas más de formación y motivación para adolescentes y luego una vez que salen del sistema de protección de menores apoyándolos
a través de becas de estudio. Luego también hemos cogido un papel muy activo en la promoción del acogimiento familiar en España. O sea, al final creemos que, bueno, que los niños donde mejor están es en una familia en vez de en una residencia. Y luego, bueno, pues hacemos distintas actividades durante el año, al final con el objetivo de que todos estos niños pues tengan las mismas oportunidades que el resto, independientemente de las circunstancias que puedan estar viviendo en el momento en el que entran en una residencia. Bueno, dicho esto, somos una fundación pequeñita. Nosotros ahora, en Madrid yo empecé hace 2 años a dirigir la fundación a nivel nacional, y es verdad que en este tiempo teníamos como muchas ganas de crecer, de reinventarnos, de empezar a poder hacer cosas. Somos una fundación joven, entonces sí que teníamos muchas ganas pues, de irnos adaptando a todas las nuevas iniciativas que pudiesen ir surgiendo, y de la mano de todo esto y del momento en que yo me incorporaba, ya me había sentado un poco más en Soñar Despierto, por parte de una persona que estaba muy familiarizada con Soñar Despierto y que también estaba en Open Value, que era Isabel. Bueno, me comentó esta iniciativa, me dijo, oye, va a salir esto, y yo recuerdo que de primeras me pareció una locura. Yo recuerdo que de primeras cuando lo escuché dije, un desembolso de dinero, aunque al final, bueno, pues no es un ticket muy grande, pero para nosotros toda la parte de recursos económicos, pues como os decía, somos muy pequeños, y con todo el tema del dinero es verdad que siempre hemos sido como muy cuidadosos, y yo al final lo vi como con mucho miedo, ¿no? Y como una locura. Luego viendo pues fundaciones que se iban a incorporar a esto, que al final pues nosotros veíamos un Oxfam que está aquí, Mariona, oíamos a Ayuda en Acción y otras fundaciones bastante grandes, y yo decía, ostras, ¿qué hacemos nosotros ahí, no? Al final, mucho más pequeños ya a nivel proyectos, a nivel geográfico y demás. Y es verdad que a mí me tranquilizó mucho para sumarme a esta iniciativa lo que ha dicho Álvaro un par de veces, que era aprender desde la experiencia, ¿no? Y el poder aprender también poquito a poco, y como también comentaba Cristina antes, pues que se te quita un poco el miedo, ¿no? El hecho de ver una formación tan completa, que poco a poco vas a ir aprendiendo, que vas a poder ir compartiendo inquietudes con otras fundaciones, y a mí la verdad es que me ha parecido una experiencia súper enriquecedora. Es verdad que para nosotros, además, que esto era algo totalmente desconocido. O sea, nosotros hemos sido totalmente esponjas en toda la parte formativa, porque es verdad que no teníamos ningún tipo de contacto con todo lo que era la inversión de impacto, y creo que esta iniciativa ha tenido una parte formativa súper completa, que además a mí también me ha dado mucha herramienta para luego pues, poder ir a un patronato, poder ir al resto de personas de la entidad y presentarles esto, y al final que lo vayan entendiendo, digiriendo un poco, y al final pues animarnos a formar parte de todo esto. Yo creo que independientemente del tipo de fundación que seas, además yo creo que hay fundaciones súper variopintas este año en todas las que estamos constituyendo la SL ahora. Creo que independientemente del tipo de fundación, independientemente del tamaño y demás, creo que todos tenemos cabida en esto, y yo de verdad que desde mi experiencia animo muchísimo a sumarnos a todo ello, ¿no? Yo creo que además algo que a nosotros nos está sirviendo mucho, que también lo decía Álvaro antes, es como esa tercera pata, ¿no? El hecho de que a mí esto ya no solo a nivel formativo me ha dado herramientas, como os decía antes, un poco más para poder convencer a un patronato, para poder lanzarnos ahora a esta iniciativa, sino que yo creo que a día de hoy Soñar Despierto, gracias a esta formación y a la experiencia que vamos a adquirir ahora con todo el movimiento dentro del fondo, pues nos va a dar, a mí me da un poco la seguridad y la tranquilidad de lanzarme a investigar un poco más en ello, y a poder lanzarnos a invertir y a formar parte de toda esta nueva dinámica que está surgiendo en estos años de la inversión en impacto social, que creo que es algo súper importante, ¿no? Yo antes, como entendía el impacto que generaba Soñar Despierto, era como nuestro trabajo de campo, nosotros, nuestros voluntarios, con los niños en las residencias, sus becas, su formación y demás. Y ahora mismo veo que Soñar Despierto además puede seguir generando impacto en algo que igual no tiene tanto que ver con los niños que viven en centros de acogida, pero que puede estar relacionado o ser totalmente necesario en otros ámbitos, y al final vamos a estar multiplicando nuestro impacto también por ahí, ¿no? Y yo creo que aunque en su día, cuando yo empecé a dirigir la fundación, no era algo que yo tuviera en la cabeza,
sí que esto me ha abierto la mente y he dicho, ostras, que hay muchas más formas, mucho más allá de generar impacto, más allá de pues, con el trabajo de campo día a día y muy centrado en tu misión, que obviamente es súper importante, pero que yo creo que todo esto va mucho más allá, ¿no? Y de verdad que para nosotros ha sido una experiencia muy enriquecedora. Creo que vamos a seguir aprendiendo durante el tiempo que dure esto. Además, bueno, pues también tenemos la posibilidad de formar parte del comité de inversión, que también, bueno, pues dentro de esto, pues también vamos a poder seguir aprendiendo ahí y aportando un poco, ¿no? También pues el promover o el dar a conocer distintas pues iniciativas que igual a nosotros nos parecen importantes. Entonces, pues también por ahí pues enfocar a ver si podríamos invertir ahí o no. Yo creo que es una experiencia súper completa, ya no solo a nivel formativo, sino como decíais antes, que de verdad esto luego es tangible y te metes en el barro hasta el fondo y esto al final va a salir adelante, y yo estoy convencida de que por parte nuestra seguiremos ya en esta línea de seguir apostando por la inversión de impacto. Y ya para terminar un poquito mi intervención, también decir que, bueno, que de aquí, que creo que ya se ha comentado en algún momento, pero que las alianzas que van surgiendo también son súper enriquecedoras, tanto a nivel aprendizaje de problemas que hayamos podido tener unos que otros ya los hayan pasado, que los estén viviendo en ese momento, les estén poniendo solución, hasta algo mucho más práctico, como puede ser que nosotros, pues recuerdo una de las formaciones que había en pleno confinamiento, que nosotros comentábamos que estábamos desesperados con la situación de los dispositivos electrónicos, y desde Ayuda en Acción como que nos juntamos porque ellos estaban trabajando en la misma línea y nos ayudaban también por ahí. Entonces, bueno, pues creo que al final esto también se convierte un poquito en un momento de encuentro entre las fundaciones y un poco de networking, también de conocernos un poco entre todos y ayudarnos unas a otras. Y yo creo que por eso al final es una experiencia súper, súper completa. Y ya doy paso a Mariona. Okay. Bueno, yo por mi parte, la misma experiencia que está contando Marta, pero yo voy a centrar más, ¿no? Yo creo que Marta ha hablado de la experiencia igual más basada en lo que ha sido la parte formativa. Mi intención un poco es compartiros la vivencia del después, ¿no? Es el momento, la formación, como comentaba Álvaro al principio, yo creo que ha tocado los grandes temas que se hablaron en esta formación, pero el gran reto era, ahora lo vamos a hacer de verdad, ¿no? Es decir, hay una pregunta en el chat, mira, la acaban de responder, ¿no? Es decir, pero tiene que ver con esto, es decir, el compromiso cuando pasamos a formar parte de esta iniciativa es, vamos a coinvertir, ¿no? Hay una estrategia de salida, si quieres, ¿no? Que yo creo que quien tenga interés seguro que se lo podemos contar. Pero también, ¿no? Hablaba Marta de convencer al patronato, convencer a los equipos directivos. En el primer momento, ¿no? Cuando en Oxfam Intermón somos una fundación grande, como decía Marta, tenemos mucho recorrido. Hemos trabajado durante más de 60 años, nuestra misión es la lucha contra la pobreza y la desigualdad, como supongo que muchos de vosotros sabéis. Pero en inversión de impacto no sabemos nada, ¿no? Entonces, ahora sí, después de 5 meses creo que sí que sabemos. Entonces, en el primer momento, cuando yo fui al Consejo de Direcciones, dije, oye, hay una oportunidad de formar parte de un fondo de fundaciones para invertir en impacto social. Me miraron como, ¿pero tú qué estás diciendo? Nosotros habitualmente trabajamos con subvenciones, tenemos más de 180.000 socios que nos permiten financiar nuestros programas, y de entrada invertir en impacto social nos suena muy, muy extraño, ¿no? Entonces, la verdad es que conseguimos los apoyos internos y pudimos empezar a formar parte de esta formación. Y ahora es el momento de la verdad, ¿no? Porque, como os decía, después de los 5 meses hemos aprendido, las personas que hemos formado parte de la formación, pero llegó el momento en el cual yo creo que dinamizaron súper bien el trabajo ANESBAT, Ship2B y Open Value, porque nos hicieron como un primer guión. El día 3 de julio, era mi cumpleaños, además, tuvimos la primera sesión en la que un poco presentábamos, teníamos que empezar a tomar algunas primeras decisiones de cómo iba a ser este fondo, ¿no? Y los temas que planteaban eran respecto a qué tipo de vehículo de inversión queríamos utilizar, cómo vamos a gestionar este vehículo, cómo iba a ser el gobierno, qué tipo de sociedad íbamos a formar, ¿no? Marta hablaba ya de que estamos a punto de constituir una SL, pero ha habido discusiones, ¿no? Dentro del grupo de si era una SA, si era una SL, si cogíamos una gestora externa, si lo gestionábamos internamente.
cosas que dentro de Oxfam Intermón no nos habíamos planteado nunca, ¿no? Entonces, realmente el espacio de aprendizaje y de la creación conjunta que hicimos en estas semanas me parece lo más enriquecedor, casi más que la parte formativa inicial, ¿no? La parte formativa inicial es obligatoria porque si no llegas a este punto y si no tienes recorrido, no puedes aportar ni te aporta, ¿no? Yo destacar también el punto fuerte del grupo, de la cohesión de grupo. Más allá de la confianza que se ha creado entre todas, yo creo que la mezcla de expertises diferentes, ¿no? Realmente hay personas que tienen recorrido en gestión de fondos, que están en fundaciones patrimoniales y que para ellos, pues, todos los temas ligados con gobierno, cómo tomamos las decisiones, pues eran como obvias, ¿no? Y nos daban soluciones y propuestas que nos podíamos entre todos preguntar, aprender, ¿no? Porque, por ejemplo, para mí, yo creo que para Marta también era nuevo, ¿no? Yo me he sorprendido de todo lo que he aprendido sin darme cuenta, ¿no? Trabajando juntos. Por otro lado, somos otros que tenemos experiencia más en impacto, ¿no? Entonces, yo creo que todo el trabajo que hemos hecho en temas de criterios de inversión para ver qué impacto queremos generar, también es súper interesante, ¿no? Entonces, bueno, yo destacar también el valor añadido que hemos aportado fundaciones diferentes, con expertises diferentes y probablemente cada uno con misiones y visiones diferentes de los cambios que queremos generar, ¿no? Pero la primera sesión sí que hubo un punto de discusión de cuál era el ámbito, ¿no? De este vehículo, hacia dónde queríamos ir y al final lo que sí que nos pusimos todos de acuerdo es que queríamos impacto primero, ¿no? Que tiene que ver con lo que hablábamos al principio de Venture Philanthropy y ahí hubo un acuerdo bastante unánime, ¿no? Y después ha habido lo que parecía que igual en 2 sesiones, bueno, a mí me parecía lo íbamos a resolver, pues hay como mucha letra pequeña, ¿no? Pero para mí ha sido espectacular ver cómo desde las discusiones bien planteadas por los dinamizadores hemos ido aportando todos y al final hemos ido pasando de un documento marco a un primer documento de acuerdo de socios a hoy justo hemos tenido una sesión en la que ya pasamos la documentación con las consultas hechas con asesores legales para formular unos estatutos, ¿no? Entonces, bueno, el proceso de aprendizaje haciendo es súper potente. Destacar cosas que no han salido, me parece, en los comentarios anteriores, ¿no? ¿Cómo nos organizamos? Bueno, pues al final hemos decidido que queremos tener los mínimos gastos posibles, ya que queremos priorizar el impacto. De aquí que hay un comité de gestión que está formado, pues en este caso, ¿no? Empezamos siendo ANESBAT y Open Value, tenemos un comité de inversión formado por otras fundaciones y un comité de impacto formado por otras fundaciones que trabajamos de forma voluntaria, bueno, para que este proyecto tire adelante. Yo creo que de todo el proceso, que ha sido muy participativo, ha llevado a que todos queramos contribuir con nuestros expertises en el post, ¿no? Es decir, ha sido en cómo nos conformamos y después en cómo lo vamos a poner en marcha. Y para, bueno, realmente también destacar, ¿no? Que ahora estamos en el momento de la constitución de la SL. Yo creo que a muchas de las fundaciones los patronatos nos están volviendo a preguntar el por qué, ¿no? Pero ahora realmente yo me siento con los elementos. En realidad hemos hecho un documento bastante profundo en el cual explicamos el por qué empezar a trabajar en este proyecto, en identificar también oportunidades a futuro de otro tipo de inversiones que puede estar haciendo en este caso Oxfam Intermón y para nosotros clave también el formar parte de este ecosistema de inversión de impacto, ¿no? Es decir, el ecosistema en España está creciendo. Bueno, Cristina contaba, ¿no? Que hace poco casi nadie conocía, poco a poco se está dando a conocer, pero para nosotros es clave ver el rol que tenemos que tener las fundaciones en este ecosistema, ¿no? Es decir, porque yo creo que si no hubiera iniciativas como esta en concreto, pues probablemente las fundaciones estaríamos fuera, ¿no? Entonces habría consultores, habría inversores, habría banqueros, pero yo creo que la parte de impacto que podemos traer las fundaciones, de métricas de impacto, de valoración de impacto
y de criticidad respecto al impacto que se genera con la inversión de impacto, lo tenemos que traer las fundaciones, ¿no? Entonces yo creo que este es un espacio que también nos ayuda a poder construir y construir juntos, ¿no? Y no que sea Soñar Despierto, Oxfam Intermón, Open Value, sino como grupo, y cuantas más fundaciones se sumen a futuras formaciones como esta, pues más grande será el grupo, y además un grupo formado y con capacidad para hablar el mismo lenguaje que los inversores de impacto. Me he lanzado a seguir la explicación de Marta y no he contado casi nada de Oxfam Intermón, que si me dejáis ahora en 3 minutos os cuento, ¿vale? Sabéis que somos una fundación que la sede central está en Barcelona, somos una fundación española, pero formamos parte de la Confederación Oxfam Internacional. Estamos trabajando en 90 países. Justo mañana hacemos nuestra presentación de memoria, que si a alguien le interesa me podéis contactar y os paso el link. Como ahora es digital, pues es fantástico y está abierta a todo el mundo. Y hemos apoyado a más de 19 millones de personas. Trabajamos a nivel global. Trabajamos programas de desarrollo, programas de acción humanitaria, comercio justo desde hace muchos años, que para mí el comercio justo es un tipo de economía muy vinculada a la inversión de impacto, aunque no está recibiendo mucha inversión de impacto todavía. Y también contaros un poco cómo hemos llegado hasta aquí. Nosotros desde hace 5 años en Oxfam Intermón estamos desarrollando un programa de Venture Philanthropy que hemos apoyado a 23 pequeñas y medianas empresas en Burkina Faso, Senegal, Bolivia, lideradas por mujeres, que se dice rápido también en estos países. Y lo que estamos buscando con este programa es demostrar que con una lógica de inversión de impacto, pero es Venture Philanthropy, porque nuestros financiadores hasta el momento son donantes, estas mujeres y estas comunidades pueden tirar adelante con negocios sostenibles, y no negocios solo de producción agrícola, sino de comercialización, distribución y cosas que son más escalables. Después de 5 años estamos viendo que sí que tiene sentido, porque hemos conseguido salir de 5 empresas que ahora son sostenibles por sí mismas y que sin nuestro apoyo probablemente pues estarían todavía pendientes de apoyo que no sería vía crédito. El apoyo que les ofrecemos es, por un lado, damos una subvención, pero esta subvención siempre va balanceada con créditos que están garantizados en este caso por Oxfam Intermón. Es decir, nosotros lo que estamos consiguiendo es que el mercado financiero local dé créditos a estas mujeres que en ningún caso se hubieran planteado antes ir a pedir este crédito. Entonces hacemos el acompañamiento para que puedan solicitar estos créditos y además la garantía, porque sin garantía en Burkina, por ejemplo, era muy imposible. Y bueno, nuestra experiencia en Ventures Philanthropy es esta. A raíz de presentarla en foros como este, nos conocimos con Open Value y con Anesbat y con Ship2B, nos contaron de la iniciativa y aquí hemos llegado. Entonces, bueno, deciros que los que estáis aquí como escuchándonos, pues es una oportunidad buenísima para preguntar más, yo diría, sobre este programa. Y yo creo que es buenísimo que esté Marta, una fundación pues más chiquitita, yo que represento una fundación internacional, global, ¿no? Pero que aquí muchos somos nuevos en esto. También deciros que el haber participado en este foro, pues al final yo ahora estoy liderando un proyecto con Oxfam Gran Bretaña, que estamos implicando a Oxfam Holanda y a Oxfam Estados Unidos, ligado con la inversión de impacto. Pues bueno, es una cosa muy pequeñita que ¿no? O sea, de esta inversión de 10.000 euros en la que estamos aprendiendo, pues estamos levantando con otros afiliados a nivel global, pues otras propuestas que ojalá en un tiempo os pueda contar que sean exitosas también. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Mariona, y gracias, Marta. Ha sido un placer escucharos y ver que realmente esto que hemos construido con vosotras, tiene un sentido y que está llegando a buen puerto, ¿no? Bueno, tenemos aquí otra media hora más o menos para hacer preguntas. Nos encantaría, lógicamente, escucharos a vosotros, los espectadores, para cualquier duda que os haya surgido a lo largo de esta horita que íbamos hablando, y también tenemos algunas preguntas que nos hemos dejado en el tintero, que creo que son interesantes como para seguir profundizando un poco en lo que estamos hablando, ¿no? Y bueno, yo creo que una de las primeras preguntas
que me parece muy relevante, dado un poco lo que hemos estado hablando, es el papel que pueden jugar las fundaciones, ¿no? En lo que es el ecosistema de la inversión de impacto y el papel de las fundaciones en la Venture Philanthropy en general, hacia dónde están dirigiéndose estas fundaciones, cuál es la tendencia y cuánto sentido puede llegar a tener que las fundaciones se incorporen a este tipo de iniciativas, ¿no? Entonces, me gustaría un poco que lo comentásemos. No sé si, Cristina, quieres contarnos un poco que tú te dedicas exactamente a esto. Sí, un poco es lo que he medio anticipado ya en mi intervención. Yo estoy convencida, como decía, del papel que pueden y deben, creo, jugar las fundaciones. Creo que en España en general el movimiento de la inversión de impacto ha nacido más desde el lado inversor, no ha sido así en todos los países. Y entonces el tema es que está muy bien y desde Situbi también apoyamos los emprendedores sociales de base tecnológica que pueden escalar y ser muy rentables, porque es muy importante que incorporen la dimensión de impacto y apoyamos que los inversores se lleven una rentabilidad de mercado, además de un impacto, ¿no? Pero eso, el mercado español más o menos se ha desarrollado desde ahí y hay muchos retos sociales relacionados con la educación, con el empleo u otros que tenemos encima de la mesa que no se pueden resolver así. Si no, o sea, sería ideal resolver todos los problemas del mundo con rentabilidad y con impacto, pero sería demasiado aburrido o fácil o no sé qué palabra usar. Entonces, yo creo, llevo mucho tiempo pensando cómo ayudar en ese sitio sin que sea con caridad, filantropía como muy, muy básica, porque veo que tiene mucha buena intención, pero no maximiza el impacto y no escala y no llega a todos sitios y no tenemos dinero suficiente para donar los que queremos hacerlo, para arreglarlo todo. Entonces llevo mucho tiempo pensando, y no soy la única, cómo se puede actuar ahí, ¿no? Y creo que es con el Venture Philanthropy y creo que las fundaciones, pues lo que decía, son las que podemos y debemos estar ahí. Y de hecho en otros países es que ha sido así. O sea, en Reino Unido han jugado un papel importante, en Portugal el movimiento tuvo desde el principio metido a fundaciones relevantes como Gulbenkian, o sea, entonces ha pasado en otros lugares, se puede hacer y aquí pues ha tardado más en pasar, aunque ahora ya desde hace un par de años están pasando muchas cosas también y no sé, por ejemplo, en el SpainUp, que es el organismo estatal que está defendiendo a España en el mundo en todo esto, pues al principio no había fundaciones y bueno, pues justo Open Value estaba, BDK estaba y consiguieron que estuviera la ONCE y bueno, y cada vez hay más, ¿no? Pero desde luego, como decía Mariona, las fundaciones tienen un papel aquí y además tienen que hacer escuchar su voz, ¿no? Pasa un poco lo mismo con los proyectos, igual hay fundaciones en el público que son más proyectos de fundación que está en el terreno, no fundaciones patrimoniales o familiares, sino fundaciones empresa como la de Sip2Be, que entonces dicen, bueno, pues sí, puedo hacer como Soñar Despierto un esfuerzo y participar en esto, pero yo no tengo dinero para invertir y yo a lo que me dedico es a mi misión social. Pero es que ahí también hay mucha capacidad de innovar, de medir impacto, de relacionarte con el Venture Philanthropies, ¿no? Entonces, lo mismo, esas fundaciones tienen que estar en la conversación, porque si no solo están los emprendedores sociales de base tecnológica, que insisto, son unas iniciativas increíbles, pero es que también lo son vuestras asociaciones y fundaciones que pueden trabajar también por modelos de negocio, ¿no? Entonces, bueno, ya veis, ya lo dejo, pero es que creo que las fundaciones tienen un papel muy relevante, sea como demanda de financiación y de las que están en el terreno, o como oferta, como lo estábamos hablando ahora, de hacer cosas con sus donaciones de forma diferente. Supongo que alguno más querrá compartir. Sí, yo completamente de acuerdo, ¿no? Y así lo pensamos desde ANESBAD, ¿no? Que tenemos algo que poder hacer desde nuestro papel de fundación. También no tenemos que olvidar que todas hemos nacido, todas las fundaciones en su día, las personas que las formaron, ¿no? Que las crearon y los que hemos podido seguir con su trabajo posteriormente, estamos para algo, ¿no? Estamos para conseguir cosas y estamos para lograr que en la mayoría de los casos pues la vida de las personas o el medio ambiente o el planeta en el que vivimos o el entorno en el que vivimos pues sea lo mejor para todos y para todas. Y para eso también nos tenemos que dar cuenta que tenemos que ir mejorando e innovando nuestras formas de hacer, ¿no? Las capacidades que tienen tanto
por formación, por profesionalismo, por conocimientos, por contactos, sumado a todo lo que decía Cristina. Además de todo eso, el tejido personal y profesional que conforman las fundaciones en España abarca mucho más de lo que es el impacto directo de los proyectos que hacen o promocionan. Abarca una serie de relaciones, abarca una serie de espacios de difusión, de espacios de diálogo. Si solo nos fijamos en nuestros propios patronatos, y es algo que se ha insistido mucho desde el punto de vista, por ejemplo, de la captación de fondos, ¿no? Del famoso fundraising, de cómo vinculamos a nuestro patronato con el fundraising, ¿no? Porque, bueno, después de la crisis del 2008, incluso antes, ¿no? Pero después de la crisis del 2008, pues parecía que era una prioridad, ¿no? Conseguir recursos. Pues puede que la sostenibilidad de muchas de nuestras entidades no pasen por ese crecimiento infinito de recursos y de llegar cada vez más, sino el de replantearnos realmente lo que estamos haciendo con los recursos que tenemos, el impacto que estamos obteniendo con esos recursos y en la involucración de las personas que forman parte de las fundaciones, de nuestras entidades, desde el patronato, ¿no? Hasta pues, el resto de personas trabajadoras y voluntarias, que seamos conscientes y conocedoras de todas estas nuevas fórmulas que hacen que se tenga un mayor impacto, realmente un impacto social y real, ¿no? Entonces, según vayamos seamos más permeables a conocer todo este tipo de nuevas iniciativas, de nuevas formas de hacer, lo serán también nuestras digamos, entidades a todos los niveles y se extenderá más a todos los niveles, ¿no? Hace poco decíamos que hace no muchos años era muy difícil ver en un patronato, formar un patronato a una persona experta en finanzas, una economista, ¿no? Y sí había mucho más perfil social, ¿no? Incluso de universidad, ¿no? Y eso también está cambiando. Y todas esas incorporaciones serán buenas también para que este movimiento, a través de las fundaciones, pueda llegar a fortalecer lo que sin duda necesitamos, que es que aumenten las inversiones. Álvaro ha mencionado el punto de los ODS, lo sacamos porque si no somos capaces de conseguir inversiones privadas no vamos a lograr nunca llegar a las cifras que algunos creemos que no son muy ambiciosas de los ODS, con lo cual vamos a necesitar, después de que se cumplan o incumplan los ODS, algo más, ¿no? Y siempre va a ser necesaria en este mundo en el que vivimos la inversión privada para ello, ¿no? Entonces, siendo conscientes de todas estas realidades, tarde o temprano las fundaciones vamos a tener que acercarnos y, como pasa siempre, pues las primeras que se acerquen van a estar mejor preparadas y eso conlleva una mejor sostenibilidad. No sé si hay alguna pregunta en el chat. Bueno, nos pregunta Belén si consideramos participación de fundaciones más pequeñas. En algún caso, lo que es en sí la participación de fundaciones más pequeñas se ha dado. Bueno, tenemos un abanico desde Oxfam hasta organizaciones que tienen un presupuesto muy reducido, que no llega al $500.000 de euros, que bueno, que no es tan reducido. Pero digamos, hablando un poco en términos, digamos, de ver un poco la diferencia que puede llegar a existir. En cualquier caso, si nos escribes un correo, podríamos ver un poco los casos a nivel concreto. Si estás interesada, Belén, escríbenos sin duda. Te ponemos ahora el correo por el chat de ANESBAT, de Open Value, de Ship2B y hablamos sin falta. Y pregunta, bueno, no sé si Marta querías decir algo. No, vale. Y Antonio pregunta, ¿cuáles son los criterios para seleccionar las inversiones y en qué proyectos invertir? Bueno, yo creo que aquí, Mariona. Venga, le doy. En realidad los criterios los definimos entre todos. Entonces, en el estadio en el que estamos ahora simplemente hemos marcado la zona geográfica y hemos dejado de forma amplia el invertir en proyectos que tengan un impacto en las personas vulnerables. Entonces, para operativizar esto, lo que hemos creado es un comité de inversión y un comité de impacto que una de sus funciones es justo definir nuestra teoría de cambio como vehículo de inversión y definir esos criterios de inversión. Entonces, los estamos construyendo juntas.
No te puedo responder ahora exactamente cuáles son. No sé, Marta, si tú quieres dar más detalles, pero están abiertos y lo están trabajando justo ahora. En realidad nos han hecho hoy una pequeña devolución y está pendiente tener una sesión en las próximas semanas con el grupo grande en el cual nos van a plantear su propuesta y sobre esta propuesta tomaremos decisiones para que veáis lo participativo del funcionamiento. Justo es lo que iba a decir, que al final, o sea, es verdad que como decía esto ahora, está todavía un poco macerando y sobre la mesa, pero que creo que un punto súper importante y que a nosotros también nos daba muchísima tranquilidad a la hora de formar parte de esta iniciativa es que al final todos podremos participar, ¿no? Y en definir esos criterios entre todas las fundaciones de forma conjunta, que como decía antes, pues sí que somos muchas pues muy diferentes o con distintas misiones y visiones, como comentaba Mariona antes, pero creo que el hecho de poder definir estos criterios todas juntas pues nos va a hacer un poco, pues que incluso abrir la mente, ¿no? Porque ya no te digo, oye, pues invertir en lo que realmente nosotros queríamos invertir o no, o entender otras líneas de inversión, de impacto que igual o no comulgábamos con ellas antes o es que directamente no las conocíamos, ¿no? Y creo que al final esto, que me ha gustado mucho como lo ha dicho Álvaro antes, que también nos abre la mente un poco, y que al final, bueno, pues es eso, algo muy participativo para todos. Es verdad que yo a nivel patronato, esta pregunta que planteaba Antonio, les preocupaba bastante en su momento, de un momento en que vamos a invertir, pero ¿en qué? ¿No? Y creo que el hecho de que todos tengamos voz aquí, pues es algo que puede tranquilizar bastante. Yo creo que clave es que los que formamos parte también en las discusiones que tuvimos fue como que tuvimos cierto desapego de cuál es nuestra misión dentro de este proyecto conjunto, porque evidentemente tenemos misiones diferentes, ¿no? Entonces lo que buscamos son inversiones que nos satisfagan en cuanto al impacto y al retorno, aunque va después, nos satisfagan a todos. Pero es eso, el desapego de nuestra misión, porque si no, no funciona. Justo, total. Y yo además creo que en mí personalmente esto ha cambiado desde que comenzó hasta ahora. O sea, a día de hoy creo que tengo la mente súper abierta y a todo tipo de propuestas para invertir y demás. Y recuerdo cuando decidimos lanzarnos a esto, yo decía, buah, educación, infancia, 100%. Es que las inversiones tienen que ir encaminadas por ahí. Y es algo que el chip me ha cambiado radicalmente desde que después de todos estos 5 meses, ¿no? de formación y de las distintas discusiones que se han ido poniendo sobre la mesa. Nosotros nos gustaría que participase en cualquier fundación, cualquier tipo de fundación, ¿no? Que poder sentir que se sienten, para la redundancia, cómodas, ¿no? Compartiendo ese espacio y como decían, no solo por diferentes misiones, ¿no? Y tamaños, ¿no? Y conocimientos, sino también incluso dificultades, ¿no? A la hora de, ¿no? que nos encontremos con quien, bueno, pues esto no ha tenido dificultades en plantearlo internamente o externamente, o quien se encuentra con mayores o menores dificultades a la hora de encontrar esos fondos para destinar a un tema como este, ¿no? Porque también iremos en el futuro superando esos retos. Tarde o temprano tenemos que abordarlo, ¿no? Tarde o temprano tenemos que ser realistas y tenemos que darnos cuenta de que al final, para conseguir determinadas cuestiones hay que invertir, ¿no? Invertir en recursos humanos, invertir en recursos económicos, pero se puede aportar y todas las fundaciones pueden aportar, con lo cual en principio yo animo a todas a que podáis tener toda la información, que nos agobiéis a información. Obviamente el año que viene, cuando lo pongamos en marcha, lo difundiremos, pero seguro que hay una ventaja respecto a este año, si me permitís, es que ya vais a saber cuál es el resultado, ¿no? Vais a saber cuál es ese impacto y vais a tener la oportunidad, ¿no? de saber dónde esos insumos que luego, después de la formación, se puedan poner, vais a saber en qué vais a participar y vais a poder tener ese trabajo avanzado y adelantado, ¿no? Con lo cual, pues mira, eso es un punto a favor, es un punto a favor si me permitís, ¿no? Y entonces, en ese sentido, bueno, pues hemos puesto ahí los correos electrónicos, escribirnos sin ningún problema y animaros a todas las fundaciones.
Hay una pregunta de Antonio. Imagino que la inversión social no estaba incluida en los estatutos de vuestras fundaciones entre sus fines. ¿Habéis tenido que realizar un cambio estatutario? ¿Te doy? Sí, claro. No, en realidad en nuestros estatutos lo que surgía es que tenía que pasar por patronato. El formar parte de una sociedad que no fuera la nuestra, que teníamos que hacer consulta al patronato y con eso ha sido suficiente. Entonces no hemos tenido que reformular nuestros estatutos tampoco. Yo creo que las otras fundaciones tampoco han tenido que reformularlos, pero que en algunas sí que ha tenido que pasar por patronato y en otras no ha sido necesario. En nuestro caso ha sido exactamente igual, o sea, ha tenido que pasar por patronato, de ahí lo que decía antes un poco de lo bien que te viene la formación para poder llegar y convencer al patronato de lanzarnos a esto como Fundación Soñar Despierto, pero en ese sentido no hemos tenido que hacer ninguna modificación tampoco y no me suena tampoco como a Mariona que ninguno lo hubiera tenido que realizar. En nuestro caso es que veníamos de este periodo de reflexión profundo dentro de la Fundación ANESBAD que nos llevó a cambios tan significativos que nos obligaron a cambiar los propios estatutos y a cambiar los propios procedimientos y las propias normas, cambios muy importantes. Y ya estaba entre ellos, ¿no? O sea, el objetivo y el interés claro en que todo nuestro patrimonio, ¿no? Toda nuestra parte patrimonial se invirtiese socialmente responsable. Con lo cual, pues bueno, pues lo que estamos haciendo es precisamente ahora cumplir mejor nuestra misión y cumplir mejor lo que dicen los estatutos, ¿no? Que eso es parte esencial. Si me permitís, creo que esa es una de las más importantes reflexiones que debería hacer cada una de las fundaciones o las entidades, que es en relación a sus inversiones. Es las inversiones, las que estamos haciendo, las estamos haciendo en coherencia con nuestra misión, las estamos haciendo en coherencia con lo que pretendemos impactar a través directa o indirectamente con nuestra misión. Ya no digo que se esté invirtiendo en armas o se esté invirtiendo en petróleo, vamos a obviar eso, pero profundicemos un poco más, analicemos un poco más. Si podemos ser positivos con nuestras inversiones, si podemos ser y lograr algo de impacto con nuestras inversiones, algo de impacto social positivo con nuestras inversiones, y no lo hacemos, lo que estamos haciendo es tener impacto negativo. Estamos equivocándonos y estamos no siendo coherentes con lo que posiblemente nuestro patronato más defienda, ¿no? Que es esa coherencia con nuestra misión. Con lo cual, por ahí tiene que haber una reflexión y por ahí tenemos que ir avanzando todas juntas en acompañarnos en esa reflexión y en ayudarnos, porque no es un proceso que cambie de un día para otro y es necesario ir mejorando entre todas sin ningún tipo de a ver si me sale la palabra, aquí no hay competencia. Aquí no nos vamos a encontrar en otros espacios, aquí no captamos más o menos socios, aquí nos estamos ayudando y estamos mejorando todas. Incluso ahí yo sumaría un par de cosas. Una es que depende de la fundación, si es muy pequeñita no, pero las fundaciones que tienen opción de tirar tanto de su presupuesto, de su plan de actuación y de su patrimonio, claro, que eso es un poco lo que yo experimenté en BBK, puedes hacer el continuo. O sea, puedes ayudar desde una donación, un préstamo blando, una inversión. O sea, tú puedes intentar en el sector en el que estés, intentar pensar estratégicamente, igual hacer menos cosas, pero cosas más grandes y más profundas, y ir viendo esos cambios sistémicos que quieres generar en ese sistema, si hay alguna manera de hacerlo, al principio con donación, luego con préstamo. Entonces, porque realmente si te pones a pensar así, ¿no? ¿Cuál es mi misión social? La entiendo en toda su complejidad y pienso en grande cómo resolverlo a largo plazo y usando muchos instrumentos, claro, suena muy difícil, pero en realidad aquellas fundaciones que tienen todas esas herramientas son las ideales para hacerlo, porque la empresa solo tendrá una parte, la administración la otra. Entonces, las grandes fundaciones pueden aportar mucho. Y luego la otra idea era lo que decía Eduardo, de todas aquellas que tengáis patrimonio, ¿no? Claro, mucha gente sigue disociando mucho. Entonces es que por un lado estás viendo el patrimonio y el responsable financiero está pensando poco riesgo y la máxima rentabilidad que yo le tengo que dar al de la parte social, el dinero para que haga su misión, ¿no?
y luego el de la misión está solo pensando en voy a dar el dinero a causas solidarias. Claro que volvemos, hay que acercarse un poco, el de la misión social tiene que tener la misión social lo primero, pero buscar la manera de hacerlo de la forma más sostenida posible en pro del impacto social. Y el otro, lo que decía Eduardo, ¿no? No tiene mucho sentido. O sea, si puedes invertir y sacar rentabilidad, pero alineándolo con tu misión, por ejemplo, ANESVAD, ¿no? Que apoya salud, pues ha alineado en los últimos años su patrimonio con inversiones en salud. Igual no todo inversión de impacto porque es muy líquida y tiene mucho riesgo, pero está la inversión socialmente responsable también. No parece que dentro de unos años tenga mucha lógica que una fundación tenga una inversión que no tenga nada de impacto, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, es verdad que muchas veces es porque se desconoce y lo que decía Marta, ¿no? Yo me acuerdo de muchas discusiones también en el patronato de BBK, pero por eso hay que ir poco a poco como evangelizando y compartiendo que se puede hacer, que no es o económico o social. Sí, permitirme que, no sé si estamos ya acabando, pero pues, aquí en familia quiero decir algo que gusta mucho cuando lo contamos desde ANESVAD, ¿no? Y es que además esto es rentable. Con lo cual, para que veáis un ejemplo, nosotros con nuestra gestión patrimonial en ANESVAD pagamos la estructura de la organización. Con lo cual podemos decir que todas las aportaciones que vienen de nuestros socios y socias van el 100% a lo que ellas lo han destinado o lo han querido destinar, ¿no? Que es normalmente pues, a los proyectos en terreno, ¿no? Claro, esto también habla mucho de la captación de recursos y habla mucho de la sostenibilidad de las fundaciones, algo que me parece que está de bastante actualidad, ¿no? Con lo cual, incluso desde ese punto de vista, hay que replantearse esta cuestión, ¿no? O sea, tienes impacto sobre tu misión y además estás siendo más sostenible. Pues hay que ir quitando dudas del camino, ¿no? Hay que ir trabajando para que nuestra misión al final, todas nuestras acciones tengan el mayor impacto relacionado con nuestra misión, ¿no? Y se puede hacer, se puede hacer. Muy bien, pues si no hay más preguntas, voy a lanzar una última que tenemos por aquí anotada, ¿no? Para que la hablemos entre nosotros, ¿no? Y es que, bueno, habéis hablado de colaboraciones, ¿no? Que han surgido. Yo creo que Marta nos ha comentado alguna colaboración que ha surgido en el Fondo de Fundaciones entre las fundaciones que han formado parte de la experiencia, pero es que ha habido varias y no sé si vosotros querríais contar alguna más, que me parece que es uno de los temas más interesantes, ¿no? Que pueden llegar a surgir a partir de esta experiencia. Bueno, nosotros por parte de Soñar Despierto, además de la ayuda puntual en pleno confinamiento que recibimos, que hablamos, el otro día, esto todavía está en el aire porque nos lo tienen que aterrizar, pero sí que ha surgido un proyecto que se va a llevar a cabo sobre inserción juvenil y nos han contactado como a varias de las entidades de las fundaciones, vamos, que estamos dentro de esto del Fondo de Fundaciones para poder bueno, pues llevarlo a cabo juntos, ver si nos interesaba colaborar. Al final ellos se están definiendo como un proyecto muy centrado en la inserción de los jóvenes y en la formación de los mismos, y al final somos varias las fundaciones que trabajamos con distintos colectivos que al final son eso, jóvenes en riesgo de exclusión social que necesitan ese empujón, ¿no? Nosotros con ellos sí que hacemos, de hecho a día de hoy, proyectos como muy pequeñitos y con muy poquitos beneficiarios y bueno, pues por supuesto hemos estado totalmente abiertos y estamos todavía a la espera de aterrizar un poquito este proyecto, pero lo que yo veo va a ser multiplicar, ¿no? Lo que ya hacíamos
pues ahora agrandarlo, llevarlo a cabo entre distintas fundaciones y poder llegar a muchísimos más chicos, que al final pues era nuestro objetivo, ¿no? Nosotros hemos estado hasta ahora solo centrados en chicos que viven en centros de acogida en las 4 ciudades en las que estamos, pero es que probablemente vayamos a formar parte de un proyecto muchísimo más grande donde ellos puedan ser beneficiarios, pero además nosotros podamos estar aportando nuestro conocimiento para llegar a muchísimos más chicos que se beneficien de esto. Y por nuestra parte esa ha sido nuestra colaboración. Sí, nosotros, por ejemplo, yo creo que tenemos conversaciones abiertas con muchas de las fundaciones, incluida Mariona, por ejemplo, aparte de Anesbat y Open Value, pero bueno, una que sí que puede ser concreta es que con Ayuda en Acción, por ejemplo, que le gustaba el enfoque este que estábamos haciendo en el piloto de Venture Philanthropy en el tema de la educación, que ellos llevan mucho tiempo en el ámbito de educación intentando buscar modelos de negocio y no encontrándolos, pues, por ejemplo, hemos estado intentando ver opción de hacer pilotos juntos, ¿no? O sea, aprovechar el programa este que os decía yo que habíamos montado, coger algún proyecto de los que está ahí que necesita hacer un piloto y aprovechar la red de ayuda en acción con los colegios y tal, ¿no? Entonces, es algo que no estaba para nada en mi cabeza, ni creo que en la de ayuda en acción, pero esto fue gracias a que solo tuvimos una sesión presencial, pero hablas en el café y ya sabías que a él le interesaba y que a mí me interesaba y entonces pues haces unos Skypes, ¿no? Entonces, yo creo que salen, como decía Álvaro, de muchísimas cosas, porque al final es un grupo de personas que todas se preocupan por el impacto social y que están todo el rato pensando cómo mejorar, ¿no? Y yo creo que ese valor intangible, desde luego, es altísimo. Nosotros también hemos iniciado algunas cosas por ahí, más de una, pero a mí me gusta una, quizá más, ¿no? Aunque no la entiendo mucho, si me permitís, pero es que hemos aprendido de Oxfam y de Ayuda en Acción a enviar el dinero al terreno de una manera más eficiente y más eficaz, ¿no? Y digo que no lo entiendo muy bien porque son estos temas financieros que de envío de dinero a terreno y lo complejo que son los cambios de moneda y todo esto. Bueno, la verdad es que ayuda mucho, una iniciativa como esta ayuda mucho a ganar en confianza entre las entidades. Y eso da pie a un camino que va más allá de la propia experiencia que estás poniendo en marcha y que por eso me parece muy interesante que se animen otras muchas, ¿no? Porque va a abrir, además de un gran conocimiento, va a abrir seguramente vías que en ese momento ni se imaginaban, con lo cual, y a nosotros también, ¿no? Que perdóname que sea un poquito egoísta, pero es así, o sea, a todas nos va a abrir, a las que hemos participado y seguiremos participando y a las que vengan, con lo cual es enriquecedor para todas. Sí, yo solo por sumar que yo creo que desde temas operativos como el que compartía ahora Eduardo, que yo tampoco entiendo y estuve en la reunión, la primera, pero sí que es verdad que hay como un ahorro relevante por expertise que unos tienen y otros no. Y para mí es, más allá de las cosas que ya han salido en conversaciones, sí que es verdad que nuevos planteamientos de propuestas, yo tengo en mi cabeza al grupo de fundaciones, ¿no? Igual que yo creo que el grupo nos tiene a nosotros. Entonces, surgen conversaciones que no hubieran surgido hace un año, ¿no? Entonces, ahí es la potencia. Y van a haber más, ¿no? Es decir, y lo bueno también es que no es un proyecto que dure 6 meses y se cierra, sino que está abierto. Y esa es la voluntad, además, que esté abierto para colaboración más allá de lo intrínseco del Fondo de Fundaciones. Bueno, gracias a todos. Estamos ya cumpliendo el tiempo. Simplemente invitaros a que nos escribáis y a que os penséis si queréis formar parte de esta experiencia. No hay muchos requisitos para formar parte de la misma. Es la voluntad y luego pues el compromiso de pasar por una experiencia formativa de 5 sesiones de unas 2-3 horas y luego pues intentar ser proactivos en la co-creación de lo que se está haciendo en el Fondo de Fundaciones, ¿no? Los 10.000 euros, digamos, como compromiso también para invertir en el mismo y creo que bueno, que simplemente deciros que en enero arrancamos otra vez con la comunicación porque en febrero esperamos volver a iniciar una nueva ronda formativa para formar parte del Fondo de Fundaciones. Pensamos que es interesante que se pase por la formación, pero más allá
pues encantados de escuchar cualquier propuesta y de contestar cualquier duda que no hayamos podido contestar a lo largo de esta hora y media, que muchísimas gracias por haber estado escuchándonos. Nada, os animamos muy encarecidamente y que paséis muy buena tarde. No sé si alguno más quiere decir algo, pero... Gracias, Álvaro, por dinamizar. Sí, Ha quedado perfecto. Sí, muchas gracias a todos. Gracias. Y yo que conozco personalmente a Belén, que ha escrito antes por ahí, ha dicho que no es posible para ellos, yo le animo a que se informe y a que escriba, que yo estaba en la misma situación que ella y al final yo creo que es un esfuerzo que merece la pena, que yo sé que es un esfuerzo muy grande para los que somos tan pequeñitos, pero que merece la pena 100%. Así que Belén, escribe por ahí a los correos que han dejado.